Hola, soy la profesora Jess Olivieri. Quería invitarte a que me acompañes en esta travesía para terminar de leer este libro, Los secretos de las obras de arte. Es un libro que me lo regalaron hace 5 años, pero siempre me costó finalizarlo. Siempre aparece otro libro, siempre termino haciendo otras cosas y finalmente nunca termino de leerlo. Así que me propuse leer capítulos de este libro para eh, compartirlo con ustedes y que también me puedan acompañar en este trayecto. Así que si tenés ganas de escucharme, bienvenido. El título de este capítulo es Un rico sentado en la calle. La obra es El ciudadano de Delft y su hija, del año 1655, obra de Jan Steen. Y dice así: un hombre está sentado en la calle en un saliente de su casa. Se exhibe, por lo tanto, en un lugar que está a caballo entre lo público y lo privado. Al ámbito privado pertenecen el rellano situado ante la entrada de su casa, con todo el suelo enlosado. Junto a este se extienden la cerca de ladrillos amarillentos fincada por la ciudad, por lo cual deambula una anciana con un niño. A la derecha se aprecia el adoquinado destinado al tránsito de carros y caballería. Esta ampliación de la entrada, con banco y barandilla, denominada Stoep, no sé si se pronuncia así, la verdad. Yo, chicos, de casualidad sé español y dudo si lo sé muy bien, así que comprendan, ¿no? Estaba muy difundida en los Países Bajos, ok, y se usaba como un espacio de conservación. Es obvio que también se podía hablar con los transeúntes desde las ventanas, donde se encuentran las flores. No obstante, sin la pared de por medio y la misma altura de los ojos, todo resulta más fácil. Por otro lado, el asiento confería una mayor diagonal a los ojos de los ciudadanos. Para alguien con un cargo público, tales conversaciones podían tener gran relevancia. Los historiadores han sostenido durante mucho tiempo que el hombre del cuadro es el alcalde de Delft, pero no existen pruebas concluyentes en este sentido. Del protagonista de la pintura solo se sabe lo que se ve. Por ejemplo, el lugar donde se hizo retratar. Se trata del margen occidental de, no sé cómo se pronuncia esto, Oude Delft, uno de los canales que atraviesan la ciudad. Al fondo se alza la, Dios, las palabras, Oude Kerk, y a la izquierda se puede apreciar el tejado de dos aguas de la Delftlandshuis. Pueden bardearme abajo por pronunciar mal, pero con respeto, por favor. A juzgar por los planos de la ciudad, las viviendas del muelle eran muy estrechas y largas y estaban adosadas las unas a las otras. En la parte trasera de las casas habían jardines igualmente estrechos que daban al canal siguiente. Jan Steen pintó al desconocido en 1655. La ciudad de Delft contaba entonces con 25.000 habitantes y pertenecía a una de las Provincias Unidas, hoy Países Bajos, que habían conseguido liberarse del dominio español tras una larga lucha. La independencia les fue reconocida en 1648 por el Tratado de Westfalia. Quedaban por resolver la cuestión de la forma de gobierno. Durante la Guerra de la Liberación, los neerlandeses se pusieron al servicio de la Casa de Orange, que pasó por ser demasiado poderosa con la llegada de la paz. Por ello se le apartó del gobierno general de las provincias en 1651, cuando Jan Steen retrató al personaje del cuadro. Hacía 7 años que su país había sido reconocido y 4 que el gobierno no estaba en manos de los Orange, sino de hombres de su misma clase social. El pintor retrata al ciudadano en una tarde de fines de verano. El reloj de la torre de la iglesia marca las 5 menos 10. Se controla a los pobres. La pintura de Steen, que forma parte de la actualidad,
Ahora que me doy cuenta, Steen, si es de Países Bajos, capaz se pronuncia Sten. Bueno, a chequear. Formaba parte de una colección privada que pertenece al periodo de esplendor de la cultura patricia de los Países Bajos, basada, entre otros aspectos, en un profundo sentimiento de pertenencia a la ciudad. El gobierno de La Haya solo tenía competencias en materia de defensa y de política exterior. Esa es mi computadora. Todas las demás decisiones correspondían a las provincias o a las ciudades. El trato que se daba a los necesitados también era incumbencia de la ciudad, lo mismo que la justicia. A falta de unas normas punitivas escritas, cada núcleo urbano decidía lo que más le convenía, casi siempre con dureza. Así, se podía condenar a los malhechores a ser decapitados, ahorcados, ahogados o quemados vivos. Se le podía cortar la mano o, en caso de delitos menores, marcar la espalda con hierro candente. ¡Ah, qué dolor! Las ejecuciones solían ser públicas con el fin de distraer y al mismo tiempo escarmetear a los asistentes. El hecho de pedir limosna también se podía castigar. Tranquilos los muchachos. En este asunto existía una marcada diferencia entre los pobres y mendigos de la ciudad y los forasteros. Los menesterosos de la ciudad estaban centrados y poseían una licencia que les permitía pedir limosna. ¡Ah, qué loco! Entre ellos figuraban enfermos, huérfanos y ancianos inválidos, como la que en el cuadro extiende la mano para pedir caridad apoyada en un bastón. El trozo del papel que el ciudadano rico sostiene entre sus dedos puede ser el permiso para mendigar. Steen o Sten, vamos a decirle Sten, me parece que queda mejor, ¿no? No pintó al hombre como alguien que se saca una moneda de la bolsa espontáneamente o que llama a su hija para que le traiga de casa un mendrugo de pan y lo ponga en la cesta de la anciana. El patricio se toma su tiempo de reflexión, actitud que se consideraba una virtud y un deber ciudadano, ya que las obras de misericordia realizadas impulsivamente podían favorecer a los impostores, sobre todo a los forasteros. Las ciudades intentaban protegerse de ellos y de los vagabundos, puesto que eran personas ajenas al orden establecido por la comunidad y en consecuencia resultaban sospechosas. No tenían un domicilio fijo a donde el magistrado pudiera devolverlos. Esta clase social la integraban mercenarios licenciados, campesinos sin tierras, trabajadores y trabajadoras de industrias en crisis, gitanos y forajidos. Cuando no se les podía expulsar de inmediato, recibían un permiso de residencia limitado. Si ésta caducaba, fuera cual fuese su duración, antes de que hubieran encontrado alguna ocupación, debían abandonar la ciudad de inmediato o eran perseguidos por perros cazadores de pobres. No, es durísimo esto. Ciudadanos y magistrados se comportaban de forma muy distinta con los necesitados propios, ok, por lo menos. Los alimentaban y les buscaban un lugar donde dormir a la manera de los antiguos monasterios católicos. Bien, con la gente propia sí. Así en el terreno de Saint Agatha Cloister, cuya torre se divisa por encima del hombro derecho del patricio, se contribuye a la Haute... Dios mío, no puedo pronunciar esto. Browen Charitaius, pónganle, donde probablemente vivía la anciana o tenía un cargo honorífico de patricio de Delft. A pesar del fuerte sentido de pertenencia a una misma comunidad, la ayuda a los necesitados suscitó numerosas luchas por el poder en el interior de las ciudades. Bajo el dominio español, la asistencia social correspondía a la Iglesia Católica. En 1572 sus bienes fueron expropiados y pasaron a manos de los patricios de Delft, quienes se hicieron cargo de lo sucesivo a la beneficencia. La institución religiosa que adquirió mayor fuerza después de la Iglesia Católica fue la renombrada calvinista, que por un lado pretendió hacerse cargo de los asuntos sociales y por el otro apoyó a la Casa de Orange, recién apartada del gobierno por la burguesía urbana.
Por tanto, en 1655 la actitud caritativa de este patricio al margen de la iglesia podía interpretarse como un desafío burgués hacia los Orange y hacia la iglesia que pretendía monopolizar la asistencia social. La hija sigue la moda cortesana. El hombre está sentado cómodamente con el brazo izquierdo sobre la barandilla y la mano derecha sobre el muslo. Tanto el brazo izquierdo como la mano derecha sostiene la parte superior del cuerpo, facilitando así la postura erguida. Al mismo tiempo nos hablan de personaje retratado. No es la palma de su mano derecha, sino el dorso lo que descansa sobre el muslo, de tal manera que el codo sube automáticamente hacia adelante. Se abre y ensancha la persona al aumentar su masa. El brazo izquierdo, relajado, transmite una sensación de armonía y atención. El derecho advierte de que no se juega con este personaje. Jan Steen fue uno de los pintores neerlandeses que describieron la vida diaria con los gestos que la caracterizan. Fue un maestro del lenguaje del cuerpo y supo hablar a las piernas y a los brazos. Mediante la separación de las rodillas resalta de nuevo la masa corporal mediante la de los pies. El hombre toma posesión de la parcela en la que está sentado. El pie derecho, situado debajo del codo abierto, está algo retrasado. Puede parecer una frivolidad, pero es también la percepción para un ataque o una defensa eventuales. Buen análisis, ¿eh? No es esta la postura de un estudioso que pasa el tiempo delante de su escritorio, sino más bien la de un militar a caballo. Su hija, en cambio, muestra un aspecto muy diferente. Con una mano sostiene el abanico y con la otra levanta la falda por la parte superior para bajar las escaleras, tal como seguramente ha aprendido a hacerlo en las clases de danza. De acuerdo con los buenos modales de la época, que eran los cortesanos, los pies debían estar muy juntos y los brazos pegados al cuerpo, es decir, sin agitar las manos ni gesticular. Estas normas aparecen en los libros de buenas modales. En el Tratado de Educación publicado en 1532 por Erasmo de Rotterdam, se censura expresamente la postura en jarra, tanto por parte de alguien que está sentado como de pie. No sé por qué lo de postura en jarra siempre me da gracia. Dicha actitud podía permitírsela un militar, pero no era decente. Giovannin de la Casa, en su obra Il Galateo, publicada en 1558, comparaba la postura en jarras con la del pavo real. Esa no la conozco. En 1644, John Blower veía en tales gestos una expresión de fanfarronería y de orgullo, y de ahí que los considerara inadecuados para un gentil hombre. Por lo visto, tales opiniones no debieron influir demasiado ni en este ciudadano de Delft ni en muchos otros de sus coetáneos neerlandeses. A juzgar por los cuadros, esta postura era muy popular, ya que aparecen numerosas pinturas de bodas en la que es el esposo quien muestra dicha actitud, así como en muchos retratos de guapo, por ejemplo en la Ronda de Noche de Rembrandt de 1642. En ella, tanto el teniente, aparatosamente ataviado como el abanderado, apoyan en un brazo en el flanco y confieren así el tranquilo desfile en apariencia de osadía y agresividad. La postura en jarras rechazada por los autores de las obras sobre buenos modales y mal vista en los circuitos cortesanos, es probable que les gustara a los neerlandeses como muestra de provocación o de fuerza, en la medida en que la nueva burguesía dominante intentaba modelar un lenguaje gestual propio. Sin embargo, con el paso de los años, las clases privilegiadas abandonaron esta idea y volvieron a inspirarse en los modelos aristocráticos. La modosa hija le enseña a un padre abierto de piernas cómo deben comportarse las nuevas generaciones. Una mirada hacia el pasado. A Jan Steen le gustaba como contar historias en sus cuadros, desde peleas de tabernas o fiestas de Reyes Magos hasta bodas o excursiones familiares. Siempre representaba a personas entre las que pasaba algo, como en este doble retrato de padre e hija. En este caso, la historia se origina a partir de la presencia de la anciana pobre con el niño. El hombre piensa
¿Qué debo hacer mientras la hija, con su precioso vestido, está ensimismada, bajando las escaleras con dulzura y parece no intervenir en la escena? Sten animó el puente del fondo con dos hombres. Uno, casi reconocible, podría ser un campesino que lleva un saco a un mercado cercano. El otro es un ciudadano vestido a la antigua usanza. Su sombrero más alto que los que estaban de moda en 1655 es de ala rígida en lugar de blanda, como la del protagonista del cuadro. También el corte de su barba está pasado de moda. Este hombre maduro observa la escena principal. Actuar como un doble del retratado con su traje blanco y negro, tiempo que la relación visual hace pensar en un posible parentesco. El pintor no da ninguna explicación al respecto, pero aporta con el hombre del puente una nota del pasado, una breve mirada hacia otra época, en una pintura que enorgullece los tiempos presentes. Algunos años antes, el puente sobre el Ou de Delft había sido llano y de madera. La construcción que aparece en la pintura abovedada y la piedra simboliza el progreso y el bienestar. El escudo es el de la ciudad de Delft. Desde la Des Flans Huys, el edificio con el tejado a dos aguas que se ve en la parte izquierda del cuadro, se lleva a cabo de las obras públicas, el mantenimiento, las esclusas y el tráfico. Era una de las instituciones más importantes, ya que la llana superficie de los Países Bajos estaba atravesada por una defensa de los ríos y canales que constituía una de las bases de su prosperidad. Ni en Francia ni en Inglaterra se hallaban tan bien explotadas las vías de agua, por no hablar de Alemania, España o Italia. Es verdad que los transportes por los canales eran más lentos que los caminos, pero desde la orilla de un canal a caballo podía arrasar un peso 50 veces superior al que podía llevar sobre el lomo en tierra, y los viajeros preferían el suave deslizamiento en camarotes espaciosos al tanqueteo de las carrozas por caminos sin pavimentar. Todas las ciudades estaban unidas mediante vías de agua con los puertos marítimos, y podían acceder con facilidad a las mercancías que se desembarcaban en ellos. Los Países Bajos no solo poseían el sistema de canales más desarrollado, sino también la mayor flota europea. Su competidor más temible era Inglaterra. Una guerra naval entre ambos países terminó con consecuencias desastrosas para Delft. En 1654, la explosión de un almacén de pólvora destruyó buena parte de la ciudad. Esto ocurrió un año antes de que Sten retratara al ciudadano del cuadro. La guerra puso en dificultades al mismísimo pintor. Las hostilidades paralizaron el comercio y redujeron las posibilidades de que regresaran indemnes quienes navegaban hacia América, Asia o el mar Báltico, por no hablar de la decadencia de la industria textil que vivía de la lana inglesa. Disminuyó, además, la demanda de vasijas de porcelana, una especialidad de las manufacturas de Delft, y con ella también las obras de arte. Sten había trasladado a Delft porque su padre había arrendado allí una fábrica de cerveza para él. Dado que no podía alimentar a su familia con cuadros, había aprendido el oficio cervecero. La historia de la vida de todo artista, ¿no? Al igual que la casa del retratado, la fábrica se encontraba a orillas del Ou de Delft. Sten no consiguió prosperar como cervecero en Delft y se trasladó con su familia primero a Leiden y después a Balmort y a Haarlem, desde donde regresó de nuevo a Leiden y abrió una taberna. Lo que observaba allí, consumo alegre y desmesurado de cerveza y tabaco, peleas y juego de cartas, aparece reflejado en sus cuadros. Hasta qué punto participó él mismo de este ambiente es algo muy discutido. En numerosas pinturas de Sten, repartidas por los museos de Europa, demuestra que fue un pintor muy activo, pero su viuda solo heredó deudas. Sten falleció en 1679 a la edad de 53 años. Un ramo de flores en memoria de los muertos. Los pintores
Se preocupaban de situar en el centro del cuadro lo más importante, mientras que los detalles de los márgenes no debían atraer excesivamente la atención. Sten transgredió esta regla con las flores, pintadas con una variedad de colores que no se aprecia en ningún otro lugar del lienzo. El ramo está lleno de detalles y matices, como si el espectador estuviera justo ante él, y no a algunos metros de distancia, como sugiere la estructura del cuadro. Las flores se encuentran aisladas, casi como si estuvieran en un cuadro dentro de un cuadro, y producen el efecto de un bodegón, tema que estuvo de moda en los Países Bajos en el siglo XVII. La palabra neerlandesa stilben significa modelo inmóvil. Surgió precisamente durante este periodo. Como modelos inertes se empleaban utensilios de cocinas, restos de comida dispuestos sobre una mesa, animales de caza muertos, calaveras, libros y jarrones con flores. Las obras de este tipo se caracterizaban por su sobriedad y por una observación minuciosa de los objetos cotidianos. Al colocar un jarrón en la repisa de la ventana, Sten consiguió dirigir la atención hacia el interior de la casa. Los ciudadanos acomodados daban un gran valor al cuidado de los interiores, a las sillas y las mesas de madera, a los costosos bordes de las chimeneas y a la ornamentación con flores. Es probable, sin embargo, que las flores no formaran parte de una decoración interior de la casa, sino que hicieran referencia a su gobernanta, quizá la fallecida esposa del dueño. La presencia de flores no solo constituía para el espectador una imagen bella, sino que suscitaba también la idea de fugacidad de la vida. La pequeña obra maestra al margen del cuadro puede ser, por consiguiente, un memento mori, un monumento a los muertos visibles únicamente para el espectador. Frente a los miembros de la familia retratados, que son personajes del presente, las flores están discretamente protegidas por el prestigio. La flor que domina el ramo multicolor, el tulipán, era extremadamente popular entonces en los Países Bajos. En el siglo XVI, un embajador austriaco había llevado bulbos de tulipán a Constantinopla, a Viana. Los tulipanes se difundieron por Europa en el siglo XVII, y en los Países Bajos se produjo una auténtica fiebre por dicha flor, cuya expansión se vio favorecida por el afán del dinero y por el deseo de nuevos experimentos botánicos. Las posibilidades de cruce parecían ilimitadas. Cada día aparecían en los mercados nuevas especies de tulipanes con la ayuda de las pinturas de tulipanes, y la especulación aumentaba de una forma vertiginosa. En 1637, el mercado del tulipán neerlandés se derrumbó y se arruinaron muchos pequeños inversores. Por tanto, cuando Sten incluyó en su cuadro, los tulipanes arrastraban ya numerosas historias de pena y glorias. Si se observan con minuciosidad, las fachadas de los edificios se advierten que las casas, con el jarrón y las flores en la ventana, no siguen la perspectiva de las que se alzan en segundo plano, un fallo artístico quizá, pero sólo así podía hacerse frente el pintor a las exigencias del comitente del cuadro o a las suyas propias, es decir, situar la cabeza del personaje principal en el centro de la pintura, sentarlo en el estoe de su casa y al mismo tiempo ante un panorama de la ciudad. La singularidad de la pintura de Sten se pone de manifiesto sobre todo al comparar sus obras con las de su coetáneo, Rembrandt. A Rembrandt le gustaba envolver a sus personajes en una aura oscura y mística. Sten, en cambio, aporta una gran cantidad de detalles vigorosos con lo que describe a un ciudadano y su ciudad, mostrándolo como miembro de la comunidad en la que vive y participa. Así finaliza el capítulo de este libro. Espero que les haya gustado, que no haya sido muy tedioso o aburrida la lectura. Como es la primera vez que leo esto, me sorprendo frente a ciertas situaciones y por ahí aprovecho para comentarlos y demás. Así que bueno, si te gusta este formato de video, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima lectura o en el próximo video. Chao, chao.